Buen día, que Dios te bendiga en esta mañana, que el Señor derrame bendición sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. Quiero compartir un mensaje especial, algo que Dios, puntual, que Dios colocó en mi corazón, que va a ser impartido sobre la vida de algunas personas específicas que están pasando o atravesando algo semejante a lo que Dios quiere hablarte y que tú vas a estar siendo ministrado por el poder de la palabra de Dios, por su Espíritu Santo. Y Dios va a hacer algo tremendo en tu corazón si tú lo abres, si tú dejas que Dios trabaje contigo en este día. Y yo quiero leer un texto que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 14, del versículo 6 en adelante. Y lo voy a leer porque es la historia que quiero, donde queremos sumergirnos en esta historia y que esta historia, que no solo es una historia porque es algo real, algo que sucedió, venga a renovarse en tu vida y en mi vida en esta mañana. Y allí en el capítulo 6 del libro de Josué, en el versículo 6, perdón, capítulo 14, dice así la palabra del Señor. Cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de la tribu de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefune, el kenezita. Caleb le recordó a Josué: Tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Esto pasó hace 45 años, y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido tal como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anac viven en ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré estas ciudades tal como Dios me prometió. Josué bendijo a Caleb y a él y a sus descendientes, les dio el territorio de Hebrón. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente a Dios de Israel, y todavía le pertenece. Antes de eso, Hebrón se llamaba Kirat Arba, porque Arba era el nombre del gigante más importante. Después de esto, hubo paz en la región. Esta fascinante historia no es solo una historia, es algo que sucedió. Cuando Josué envió, eh, cuando Moisés, perdón, envió a los espías a explorar una de las tierras que Dios les había prometido que ellos iban a conquistar, entre los espías estaba Caleb y estaba Josué. Ahora ya Moisés había muerto y el líder del pueblo de Israel era Josué. Pero desde ese día que Dios usó la vida de Moisés para prometerle a Caleb que le daría ese territorio como herencia a él y a su descendencia, por cuanto él había sido fiel a Dios, por cuanto él había podido ver con los ojos de Dios, porque era una verdad que en aquella tierra había gigantes, que en aquella tierra había peligro. Pero dice, muchos de los que fueron de esos 2 espías vinieron y desanimaron el corazón del pueblo. Vinieron y dijeron, nos van a pisar, nos van a pasar por encima, somos pequeñitos al lado de ellos. Ahí moraban los gigantes. Pero Josué y Caleb vinieron y dijeron realmente lo que vieron, pero ellos vieron con los ojos de Dios. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ellos sabían que la promesa de Dios se iba a cumplir y que ellos iban a conquistar esa tierra. Pero ese día Moisés, usado por Dios, le prometió a Caleb ese territorio. Y dice la palabra aquí en esta historia que leímos que en ese tiempo, en ese momento, Caleb tenía 40 años. Pero ahora, cuando Caleb viene a reclamar esa promesa, viene con 45 años más encima. Ahora tiene 85 años. Pero él con su boca confiesa que está tan fuerte como cuando Dios le hizo la promesa. Entonces lo maravilloso de esta historia es que Dios cumple sus promesas.
Esto es lo que quiero decirte en esta mañana, que Dios cumple sus promesas, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y yo quería hablarle a personas que están desanimadas, a personas que tienen promesas, a personas que tienen sueños para cumplir, que un día vino una palabra de Dios sobre tu vida, sobre ti, y Dios dijo usando a alguien como Dios usó en ese día usando a Moisés. Y Dios prometió y dijo que iba a hacer esto o aquello contigo y con tu vida. Quizás no se pasaron 45 años, quizás se pasaron 10, se pasaron 20 o se pasaron algunos meses, pero tú ya no crees que esto puede ser posible. Tú dices en tu corazón, no, ese siervo, esa sierva se equivocó. No fue Dios que me habló, no fue Dios que dijo que iba a hacer esto conmigo. Y te miras a ti mismo y miras tu vida como está ahora. Mira, yo ahora me siento tan lejos de Dios, tan lejos del propósito, me siento tan lejos de aquello que Dios me prometió que no, eso no se va a cumplir en mi vida. Quizás si yo me hubiera puesto en oración, en búsqueda, en ayuno, hace algunos años atrás, algunos meses, algunas semanas, quizás, no sé lo que está pasando en tu corazón hoy, quizás tú dices, bueno, quizás en aquel entonces Dios iría a cumplir su palabra en mi vida. Pero yo vengo a decirte en esta mañana de parte de Dios que Dios cumple sus promesas, que aquello que Él habló a tu vida, aquella palabra que fue lanzada sobre ti, se va y se tiene que cumplir. Pero hay algo, hay una cosa que nosotros como seres humanos y como hijos de Dios tenemos que hacer para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, es actuar en fe, es actuar en confianza, es hacer algo para que Dios venga a cumplir esa promesa. Josué estaba allí y estos 45 años se habían pasado cuando Caleb decide ir a cobrar la promesa que Dios le había hecho. Y se presenta delante de Josué, que era el líder del pueblo de Israel en ese momento, y le dice que se siente tan, pero tan pronto y tan fuerte que todavía puede pelear. Allí en aquel territorio, en aquella región que Dios le había prometido que se la entregaría a él y a su familia, aún habitaban los gigantes, aún había que seguir peleando para que luego sí le perteneciera a Caleb y a su descendencia esa región. Como lo hemos leído en esta historia, dice que después que esto sucedió, que Caleb tomó posesión de la tierra junto a su familia, y esa es su herencia hasta ahora, dice, después de todo esto hubo paz en la región. ¿Qué quiero decirte con esto? Quizás tú guardas en tu corazón una promesa, quizás tú guardas algo que Dios te dio a ti, pero déjame decirte que esa bendición que Dios te prometió a ti, el día que se materialice en tu vida, el día que se materialice en tu ministerio, en tu casa, va a bendecir a tu familia, va a bendecir a tu descendencia, porque quien entró allí a la tierra, quien arriesgó su vida allí en aquella tierra de gigantes fue Caleb. Y él confió plenamente en Dios. Lo hemos leído en este texto. Él confió fielmente en el Señor. Él confió en su promesa, él confió en su palabra. Y esa bendición, Dios no se la prometió solo para él, le prometió para él y para su familia. Y hemos leído y hoy esa tierra, esa región le pertenece a la descendencia de Caleb. Dios tiene una promesa pendiente para entregar en tu mano y esa promesa no solo te va a bendecir tu familia, va a bendecir tu descendencia, va a bendecir el lugar donde estén puestos tus pies, como dice aquí, después de todo esto hubo paz en la región. Cesó la guerra, dice que descansó la tierra de guerra en aquella región, porque una promesa de Dios se cumplió en la vida de alguien que se atrevió a creer aún 45 años después. Y hay muchos factores que nos hacen desanimar y que nos van robando la fe y robando la esperanza. Muchas veces las voces que vienen de afuera, las personas que te dicen, no, esto no es para ti. Yo puedo hablar de algo en esta mañana, de algo que yo lo he vivido. El día que yo quería servir al Señor, que sentí en mi corazón que yo tenía que servirle, que yo algo tenía que hacer para servirle. Ese día yo no sabía ni lo que iba a hacer. Yo le dije al Señor, yo no sé cantar, yo no sé danzar, era solo una adolescente en aquel tiempo, una jovencita. Y todas las jovencitas de la iglesia danzaban, cantaban, tocaban instrumentos. Y yo sabía que Dios a eso no me había llamado. Y decía, Señor, ¿qué voy a hacer para ti?
Hasta que un día vino una palabra sobre mi vida y Dios usó un líder y Dios usó esa vida para decir que Él ponía en mi boca el don de su palabra, que yo iba a predicar su palabra, que yo iba a llevar su mensaje, que yo iba a llegar con mi voz a donde muchas personas no podían llegar. Y hoy estoy viviendo esta promesa se está cumpliendo en mi vida muchos años después. No son 45 años, pero puedo decirles que 20 algo de años se tardó en cumplir esta promesa sobre mi vida. Y yo en aquel momento no me podía poner de pie frente a un público, porque la vergüenza, la timidez, la falta de conocimiento de la palabra, de experiencia con Dios, de relación con el Espíritu Santo, todo eso era muy lejano para mi vida. Pero la promesa de Dios se cumplió y se está cumpliendo en mi vida. Y yo vengo a decirte en esta mañana que Dios no se arrepiente de aquello que le promete a sus hijos. Nosotros somos los únicos responsables de hacer que esa promesa se cumpla en nuestra vida, que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Pero sabiendo que cuando nosotros desistimos de un sueño, desistimos de correr de atrás de algo que anhelamos, que soñamos y que sabemos que está en el corazón de Dios, no solo estamos impidiendo la bendición para nuestra vida, sino que estamos impidiendo que la bendición alcance a nuestra familia y a nuestra descendencia. Yo vengo a despertarte en esta mañana en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te despierte en esta mañana. Venga a resucitar en tu corazón ese deseo, ese anhelo de servir al Señor, de cumplir las promesas. Y otro factor que es el más difícil de poder lidiar, de poder enfrentar, es nuestra propia voz, nuestra voz del interior nuestra, que nos dice, no, ya se pasó el tiempo, eso ya fue, eso era para cuando eras joven, pero yo vengo a decirte de parte del Señor que Dios no tiene, el tiempo de Dios no es como el nuestro. Para Dios no es difícil usarte a los 20, a los 40, a los 80 años. Dios te va a usar cuando tú estés preparado, cuando tú estés pronto, cuando tú estés dispuesto y dispuesta a que esta palabra se cumpla en tu vida. Caleb tenía 85 años y él se sentía que estaba tan fuerte y tan joven y tan vigoroso para enfrentar lo que sea que tuviera que enfrentar en aquella tierra como hacía 45 años atrás cuando recibió la promesa. Y yo sé que esto nosotros no manejamos lo que sentimos, nosotros no manejamos lo que pensamos. Quizás tú me estás diciendo en esta mañana, sí, porque tú porque no sabes lo que yo he vivido, tú porque no sabes lo que me ha tocado vivir, tú porque no sabes lo que yo estoy pasando ahora. Yo no sé realmente, pero sé que el Señor sí sabe lo que tú estás pasando. Él sabe los gigantes que tú te estás enfrentando dentro de tu corazón, dentro de ti mismo, porque el mayor gigante, nuestro mayor enemigo, muchas veces no es el diablo, no es el enemigo, no son las voces negativas que vienen, sino que es nuestra propia voz interior, nuestro yo interior, nosotros mismos somos los que impedimos a veces que las promesas se cumplan en nuestra vida. Y Josué, en este pasaje hermoso que hemos leído, hay algunas cositas, algunos detalles que yo quise sacar para cerrar este mensaje. Dice allí en el versículo 14, porque Caleb obedeció fielmente a Dios. Cuando un hombre y una mujer se levantan en obediencia, diciendo, bueno, Señor, yo te voy a obedecer, yo voy a hacer tu voluntad, aunque no sea mi voluntad, aunque yo no sienta de hacer esto, pero si obedecemos fielmente a Dios, a su voluntad, Dios nos va a honrar, Dios nos va a bendecir. Y allí Caleb tenía una palabra dada por Dios. Y él dice, yo confié fielmente en Dios. Él no solo obedeció fielmente, sino que él confió fielmente. Él confió que esa palabra que él había recibido había venido del corazón de Dios. Él confió fielmente. Moisés juró que se la entregaría a esa tierra a él y a su familia. Y él dijo, Moisés juró que a mi familia y a mí me entregaría esta tierra. Nos daría la tierra, dice, porque le fui fiel a Dios. Le obedeció fielmente a Dios, confió fielmente a Dios, le fue fiel a Dios y Dios le honró. Dice, él dijo, él se sentía que estaba tan fuerte como el día que recibió la promesa y le creyó a esa promesa. Le obedeció fielmente al Dios de Israel. Después de todo esto,
dice la palabra, hubo paz en la región, la tierra descansó de la guerra. Dios le cumplió la promesa a Caleb y le bendijo a él, a su familia y a su descendencia. Yo vengo a animarte en esta mañana en el nombre de Jesús, a que tú puedas volver a la promesa, que vuelvas a pensar en ella, que vuelvas a creer en ella, pero sobre todo al Dios que te hizo la promesa. Y yo quiero ver y saber que muchas personas que van a recibir este mensaje se van a levantar en este tiempo. Van a dejar las cosas viejas, las cosas pasadas, el desánimo, dejar la falta de fe, la falta de deseo de que se cumpla una palabra en tu vida y se va a levantar en este tiempo, confiando en este Dios, creyendo en esta promesa y va a buscar a Dios de tal manera que esta promesa que tiene sobre tu vida se cumpla. Recuerda que cuando Dios cumple una promesa, no solo bendice al que la recibe, bendice su entorno, bendice su familia y bendice su descendencia. Quizás hoy tú haces un alto en tu camino y piensas esto: yo quiero dejar una herencia de bendición para mis hijos. Yo quiero dejar una herencia de bendición en el mundo espiritual para mi familia. Entonces tú te levantas. Quizás nadie se levantó antes de ti. Quizás tú no tienes un papá pastor, una mamá profeta. Tú no tienes nadie en tu vínculo familiar que se haya levantado con algo espiritual para este tiempo. Pero tú puedes ser el primero. Tú puedes ser el que se levanta en esa familia y deja una herencia de bendición para quienes vienen detrás de ti. Yo te animo y te desafío en esta mañana, en el nombre de Jesús, a que tú tomes esta decisión y puedas traer esa bendición, esa herencia de bendición para ti y tu familia. Que el Señor te bendiga, que el Señor guarde tu casa y que el Señor cumpla sus promesas en tu vida y en mi vida. Amén.